Hola, gracias por darme la oportunidad de compartir en este espacio mi historia. Yo vivo en Aguascalientes, pero lo que les contaré, me pasó en un rancho algo alejado de aquí. Pasó cuando yo era adolescente, ahorita soy una señora de 40, pero en ese entonces pasó que mis padres y sus hermanos se pusieron de acuerdo para ir al rancho a visitar a mis abuelos. Estando allá nos juntamos alrededor de 10 primos, la mayoría éramos adolescentes de entre 12 y 17 y éramos más mujeres que hombres. Como pasaríamos 2 semanas en el rancho, a los 6 días les pasaron el recado que un pariente de la familia falleció y mis abuelos y tíos se irían al velorio. Nos advirtieron que probablemente nos quedaríamos solos toda la noche, pero como ya estábamos grandes no habría problema con eso. Mi abuelita nos dejó ya cenados y cerró la puerta del rancho al salir. Teníamos teléfono, radio, televisión y juegos de mesa. Pero como sucede en adolescentes, se nos ocurrió la idea de jugar botella de prendas entre todos. Era algo loco y mal visto que hiciéramos eso, pero en fin, pues nos valió. Unos acabaron con poca ropa, y otros sin ella, y como no supimos cuánto llevábamos jugueteando, resultó que ya pasaban de las 3 de la mañana. Uno de los primos que estaba cerca de la ventana, dijo haber visto que alguien entraba por la puerta del rancho, a lo que todos comenzamos a vestirnos rápidamente, ya que si nos encontraban desnudos nos iban a regañar. Nos vestimos y esperando a que alguien entrara a la casa, pasaron como 10 minutos y nadie entró. El mismo primo se asomó por la ventana, y jura que una persona estaba en medio de la entrada de frente a la casa, como si nos estuviese mirando. Otro primo se asomó y le dijo que no había nadie, entonces nos pusimos a ver por las ventanas de alrededor y nadie, más que ese primo veía a esa persona, pero ahora lo veía saliendo hacia afuera del rancho. Asustados, porque lo que hicimos esa vez, tal vez eso fue como un castigo, o llamado de atención por hacer cosas indebidas. Ya por la mañana llegaron todos y nos encontraron asustados a todos en la sala. Mi abue tan linda nos preparó de desayunar y nos dijo que no nos asustáramos, que si ese ser decidió retirarse fue por algo. Gracias otra vez, saludos. Hola, mi relato es corto, pero la verdad a mí me dio mucho miedo, ya que yo tenía apenas 11 años. Resulta que cuando yo era niño, estando en un balneario en Santiago, Nuevo León, cerca de donde entrenaban antes los Rayados de Monterrey, salgo de la alberca para ir a orinar al baño. Yo ya sabía que en ese lugar a cualquier hora del día asustaban, pero al momento y con las ganas de orinar, pues lo olvidé. Así que entré a ese baño grande y algo viejo, me dirigía a hacer mis necesidades y mientras orinaba, comencé a escuchar que un niño lloraba, pero pensé que sería uno de los muchos que estábamos en ese lugar. Ya cuando acabé, volteé a ver los cubículos de los baños para ver quién lloraba, pero de primera impresión y escuchando el llanto, me percaté que me encontraba yo solo. Por debajo de las puertas no se veían pies, así que para saber si era una broma, comencé a abrir la puerta de todos los baños. Al abrir el último y corroborar que no había nadie más que yo en aquel baño, salí corriendo, y solo al salir de ahí se dejó de escuchar aquel llanto de niño. Las personas que cuidan de ese lugar cuentan que muchas personas han muerto ahogadas, entre ellos niños, y que probablemente son los que asustan en ese lugar. Hola, lo siguiente que les voy a contar, le ocurrió a una de mis tías. Ella viajaba mucho en autobús, y gracias a Dios nunca ha sufrido un accidente. Ella vivía en la región del sur de Nuevo León, y el único medio de transporte para ir a la ciudad es el autobús. En muchas ocasiones, suele haber accidentes carreteros, y esto le ocurrió al dirigirse a Ciudad de México. Ella, viniendo de Allende a Monterrey en la carretera nacional, le tocó la mala suerte de ver a una persona recién fallecida, a causa de un accidente automovilístico. Por el accidente el chofer del autobús paró para auxiliar, ya que no habían llegado todavía los cuerpos de rescate, ni tampoco la policía, ya que apenas acababa de ocurrir. Al ver que no se podía hacer nada por la persona, que era una mujer joven, el autobús siguió, y no paró hasta llegar a la central en Monterrey. Mi tía bajó del autobús en Monterrey alrededor de las 8 de la noche, le entregaron unas pertenencias que llevaría hasta Ciudad de México, en la central, y ahí tuvo que esperar hasta las 10 de la noche que saldría el autobús.
En el lapso que esperó sentada, como cosa de película, creyó haber visto a la mujer del accidente entre un grupo de personas que estaban en ese lugar. Ella platica que pensó que se estaba quedando dormida, y que tal vez lo soñó. Ya cuando subió al autobús, se dio cuenta que iría casi sola en la parte media, varias personas al frente y otras 4 atrás. Ya entrando en la carretera, despertó a eso de las 2 de la mañana y en un reflejo del asiento del otro lado, vio un bulto recargado a la ventana, como si fuera dormido, pero al voltear estaba solo ese asiento. Asustada un poco, se paró al baño, y al ir pasando por los asientos vio que había gente que aún estaba despierta, viendo películas en las pantallitas que traen los autobuses. Ella se extrañó, porque ella había contado 4 personas al comenzar el viaje y en ese momento ya había más. Mientras estaba en el baño que está en la parte trasera del autobús, en esa parte están 2 baños separados y aparte una puerta separa los 2 baños de los asientos, ella escuchó que una mujer lloraba en el otro baño, y algo que se le hizo muy raro que el otro baño es el de hombres. Ella medio olvidó el llanto y al salir del baño ya no se escuchó nada. Al regresar por el pasillo, volteó con uno de los pasajeros y lo interrumpió un momento para preguntarle que si alguien más había entrado al otro baño, y el señor le comentó que no, que solo ella había pasado y los que iban junto a él, iban muy dormidos. Como no se pudo dormir al instante, mi tía cuenta que puso una película, y más tarde, sintió que alguien le tocó el hombro, y sin extrañeza se dio cuenta que era el señor que iba en la parte trasera del autobús. Él le comentó: oiga, disculpe la indiscreción, pero hace ratito que me pregunto, que si no había visto pasar a alguien, fue porque escuchó llorar a alguien en el otro baño. A lo que mi tía, muy impresionada igual que el señor, le dijo que sí, y al momento ninguno de los dos dudó, y fueron a ver qué era, y al abrir la puerta y abrir los 2 baños a la vez, corroboraron que no había nadie. Sorprendidos y asustados volvieron cada uno a su lugar. Mi tía dice que al ratito logró dormirse y antes de llegar a la Central del Norte en Ciudad de México, despertó y vio que el señor que estaba atrás se había cambiado de lugar a un lado de ella. Llegando a la central, despertó el señor, quien con una sonrisa medio temerosa, le comentó: ay señor, lo bueno que usted se quedó dormida, yo del susto ya no pude dormir y créame que en ratitos veía como personas en el reflejo de la ventana, como si fueran personas en los lugares donde no iba nadie. Ella le dijo que le había ocurrido algo parecido, y al ver que comenzaron a bajar todos del autobús, ella notó que aparte del señor que se cambió de lugar, había otros 3 pasajeros que apenas despertaban. En total habrían sido 4 personas las que viajaban atrás, como en un inicio. Después de eso bajó del autobús sin comentar más con el señor. Pasó unos días en México y antes de volver fue a la Basílica de Guadalupe para encomendarse a la Virgen, y así ella en el regreso ya no le pasó nada. Ella no sabe si desde un inicio se sugestionó con el accidente que había visto, o solo le ocurrió una de tantas historias de carretera. Gracias por escuchar esta historia, saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Somos niños de la calle. Como todos hemos visto, al caminar por las calles principales o más concurridas del centro de Monterrey, siempre hay gente pidiendo dinero. Se cuenta que toda esta gente es parte de una organización que los manda a pedir dinero todo el día, y cada quien tiene que entregar el dinero recaudado a esta organización, para recibir su sueldo diario. Y que esta gente pone siempre a un niño con un adulto juntos aunque estos no se conozcan, la finalidad es recaudar más dinero por medio de la lástima que genera el infante. ¿O crees que es casualidad ver cada par de calles a un adulto tocando un acordeón y a un niño pidiendo dinero? La mujer de los taxis. Se cuenta que en Guadalupe, Nuevo León, exactamente en Avenida Chapultepec, donde hay una curva en la colonia La Pastora, hay una muchacha que a cierta hora de la noche, hace la parada a los taxis y pide que la lleven a un domicilio y que casi al llegar a el lugar la muchacha ya no está. También se cuenta que ella sube al coche, cierra la puerta y cuando el chofer del taxi le pregunta que hacia dónde se dirige, se percata al ver por el retrovisor que la mujer desapareció. Otros taxistas dicen que si no se detienen, simplemente al ver por el espejo, se dan cuenta que ya la traen de pasajera. Esto causó varios accidentes hace algunos años.
Camión de la carretera a García. Hace poco, mientras descansaba en un rancho de García, Nuevo León, escuché una corta leyenda, de que antes, cuando García solo eran rancherías, la ruta 107 solo tenía camiones blancos apodados guajoloteros. Cuenta que gente que venía en las madrugadas, la mayoría venían alcoholizados, veían a un camión de esta ruta transitar por la carretera, con las luces completamente apagadas y sin conductor. Eso era lo que se les hacía extraño, y fue lo que originó esta leyenda. Ambulancia de la 690 de AM. Hace poco, a principios de este año 2017, surgieron varios videos que se viralizaron, de conductores que al transitar por la Avenida del Paraíso en la colonia Industrias del Vidrio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en esta avenida en cierto punto, y al sintonizar el radio en la estación 690 de amplitud modulada, se escucha la sirena de una ambulancia antigua. Lo extraño que el paranormal suceso ocurre justo al llegar a una cruz, donde se dice que años atrás murió una persona. Créeme que al escuchar esa sirena se te estremecerá la piel. Te dejo un link del video en la descripción. Camión de la ruta urbana 120. En el año 2000 en Avenida Cuauhtémoc en Santa Catarina, Nuevo León, un tren impactó a un camión de la ruta 120 por la imprudencia del conductor de esta unidad. Hoy en día varias personas aseguran que al cruzar las vías a altas horas de la noche escuchan desgarradores gritos de dolor de las personas que fallecieron en este lugar. Último piso de la Clínica 25. Se dice que en la Clínica 25 del IMSS en Monterrey, el último piso de este edificio fue clausurado por hechos paranormales. La aparición de una enfermera y otros sucesos típicos de los hospitales causaron esta clausura. Gritos en el metro de Monterrey. Hace tiempo circuló un video de poca duración, donde una persona que grabó con su celular la salida de uno de los túneles del metro, donde se escuchaban gritos que salían de este mismo. Amigos, la siguiente parte del video contiene leyendas urbanas que pueden resultar ofensivas para cierta parte del público, para lo cual se recomienda discreción por parte del espectador. Y si quieres continuar viendo es bajo tu propio riesgo. Tipo masturbándose en público. Se dice por parte de la población femenina, que en calles del centro de Monterrey hay tipos que mientras van transitando en sus coches, también se van masturbando, y que estos al ver a una o varias mujeres solas esperando el transporte público, se ahorillan a preguntar una dirección, para que las mujeres se acerquen al coche y lo observen masturbándose. Y así hay más historias de exhibicionistas en esta ciudad. Cines para adultos. Hay muchos relatos, de parejas y hombres que afirman haber ido a cines porno de la ciudad de Monterrey, a tener encuentros con otras parejas. Se dice que aquí se hacen orgías, al igual que encuentros homosexuales. Sectas religiosas. Se cuenta que hay una secta religiosa, que hace bautizos en ríos de las regiones del sur de Nuevo León, a donde llevan a niñas de entre 12 y 16 años a bautizar para ser aceptadas en esta religión, pero que si una de estas niñas le es agradable al pastor de la secta o a uno de sus ayudantes, el pastor la convence de fornicar con estas personas, al mencionarle que es parte del proceso de su bautizo. Bien amigos, recuerden que estas últimas solo son leyendas urbanas que no han sido comprobadas su veracidad. Hola a todos los que estén viendo este video. En esta ocasión el tema del video se titula La Llorona en Nuevo León. Como todos sabemos que en cada parte del país, y en otros países, la leyenda de La Llorona tiene un sinfín de versiones y lugares. Pero en esta ocasión te relataré una versión de Santa Catarina, Nuevo León. Esto sucedió ya hace muchos años a finales de los 70s. En este municipio del estado de Nuevo León, apenas comenzaba a extenderse más y más. En la plaza principal se celebraba el aniversario del municipio. Muchos de los habitantes asistían a estos eventos ya que habían ferias con juegos mecánicos, kermeses, música en vivo y baile. Cuentan que un grupo de personas que vivía en una colonia atrás de lo que hoy es el castillo, regresando a sus casas por una de las pocas veredas que había en ese entonces,
Y ya pasadas las 11 de la noche entre el grupo de gente había un adolescente que vivía un poquito más abajo de donde vivía el resto del grupo, quien antes de separarse de ellos para ir a casa, algunos de ellos se ofrecieron a acompañarla, pero ella se negó ya que se encontraba en la esquina de su casa. A ellos les preocupaba, ya que en esta colonia se habían comenzado poco antes a escuchar historias de lo que ellos llamaron la Mona Blanca. La Mona Blanca le llamaban a una mujer que salía flotando de una casa, que desde ese entonces estaba abandonada, y la casa era muy vieja y se contaba que el fantasma de esa mujer resguardaba algún tesoro enterrado, aunque esto nunca fue comprobado. Regresando al relato, la preocupación de todos era de que esta jovencita para llegar a su hogar, tenía que pasar por este lugar, pero ella tal vez ignorando estas historias se encaminó a su casa. Casi al pasar frente a esta casa, de un zaguán muy antiguo, salió flotando la Mona Blanca atravesando una reja oxidada. Ante la mirada atónita de la adolescente, la Mona Blanca soltó un grito y siguió su camino desapareciendo metros más adelante. Cuentan que la joven llegó pálida y sin aliento a su casa, pero por fortuna no pasó de ser más que un gran susto. También se cuenta que la Mona Blanca en una ocasión asustó a un joven que vivía en la casa de al lado, ya que este acostumbraba a dormir en una camioneta tipo pecera. El joven relata que este ser le tocó el vidrio y él al despertar y verla parada fuera del vehículo, corrió a refugiarse adentro de su casa. Otras vecinas de esta cuadra contaban que esta mujer les tocaba las ventanas e inclusive algunas de las veces intentó meterse a sus casas. Las historias de esas épocas en estas colonias también relatan los lamentos de la Llorona y no a muy altas horas de la noche, siendo testigos los vecinos y hasta los policías que patrullaban por las noches. Hoy en día en la casa de El Zaguán Viejo, es utilizado como caseta de una ruta urbana, y en la parte del patio que es de donde se dice que salía la mujer, sobre la pared se encuentra pintada una cruz blanca y desde hace mucho tiempo no se le ha vuelto a ver desde entonces. Aunque en una colonia cercana los lamentos desgarradores de una mujer se escuchan esporádicamente. Bien amigos, hasta esta ocasión en este video, quiero comentarles algunos miedos, de los que crecimos cerca o pasado el año 2000. Aquellos que tuvimos la mejor infancia, buenas caricaturas, comenzaba el internet, y todavía podíamos jugar en la calle sin ningún temor. Pero aún así lograban asustarnos con alguna leyenda urbana o alguna leyenda, y todavía no había internet suficiente como para decirnos la verdad. Estos son algunos casos de cosas con las que nos asustaban en los 2000. Los tazos. Los tazos eran una de las cosas con lo que los niños de aquellas épocas nos entreteníamos en los recreos. Pero por un rumor de que eran del diablo y que los dibujos que traían los tazos eran demonios, esto haciendo referencia a los primeros tazos de Pokémon. Gracias a ello la mayoría de las madres religiosas, influenciadas por los sacerdotes, comenzaron a obligar a sus hijos a tirar los tazos e incluso hubo noticias de sacerdotes que después de misa hicieron quemas masivas de tazos en distintas iglesias. Esto se repitió después con la salida de tazos de Digimon, y esto se intensificó con el aluego de que la palabra Digimon, que significa Digital Monsters, traducido monstruos digitales, y en las iglesias se hacía la traducción Digimon, lo traducían a Demon. En español, demonio, y fue así que por una simple leyenda la mayoría perdimos nuestros tazos. Pikachu. Pikachu es el Pokémon con más seguidores en el mundo, así es el pequeño ratón eléctrico en la era actual. Es el más buscado por los entrenadores de Pokémon Go, pero esto no fue así siempre, ya que leyendas urbanas lo accedieron por años, tachándolo de demonio. Una de las leyendas urbanas cuentan que una niña pequeña fue atacada por un Pikachu de peluche, ya que Pikachu con sus orejas puntiagudas, le había cortado el cabello dejándola casi calva. Y la prueba contundente de esto era que Pikachu entre sus orejas todavía tenía enredado el cabello de la pequeña. Nadie sabe de dónde salieron estas historias, pero yo digo que tuvieron mucha imaginación. Dragon Ball satánico. Esto nunca será novedad, pero en aquellas épocas el rumor de que Dragon Ball y todas sus sagas eran caricaturas del diablo, esto pasó después que una madre vio que uno de los personajes de Dragon Ball era un demonio, y si fue después de que la señora vio a el nada temible Dabura. Esto hizo correr el rumor y mucho se despidieron de estas caricaturas por un tiempo.
Quiero aclarar que la cultura de la mayoría de los latinoamericanos nos lleva por el lado del catolicismo y en Japón, de donde proviene esta sensacional caricatura, son budistas. Por lo tanto son dos puntos de vista distintos. Y en nuestro caso lo distinto en esa época, fue malo. El rayo que salió de la televisión. Se contó por muchos años, que en Japón un rayo de color rojo había salido de la televisión y que había matado a muchos niños. Esto se contó en aquella época. Y por lo tanto aquí en México no dudaron en decirles a sus hijos que no se acercaran tanto al televisor, o que lo vieran desde un costado por si el rayo salía de la tele no les fuera a hacer daño. La verdad fue que en Japón, en un episodio de Pokémon, en una escena donde había una explosión de misiles, que ocasionaban flashes en color rojo y azul, causaron epilepsia a 685 niños. En el día del estreno del capítulo, por lo tanto el capítulo modificó estas partes para que no volviera a suceder. Pero como la noticia viajó a este lado del mundo, todos quedaron con esa duda, y solo muy pocos la aclararon. Bueno amigos, Hola, les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Octubre Aterrador. Este video será especial ya que yo, un ángel caído, te narraré junto con unos amigos las siguientes leyendas urbanas y mitos de la ciudad de Monterrey. Antes de comenzar, te recuerdo que las leyendas urbanas son mitos de la actualidad los cuales van de boca en boca y su veracidad siempre está en duda. Aclarado esto, comencemos. Las viejitas de San Pedro cuentan que en una parte de San Pedro Garza García, unos dicen que el Centrito y otros que por el Chiví de Humberto Lobo, en cierto punto de esos lugares y casi anocheciendo, mujeres en su mayoría de la tercera edad, convencen a muchachos atractivos y de buen ver, para llevarlos a sus casas para satisfacer sus bajos instintos. Como la mayoría son viudas y de dinero, es con el que convencen a los muchachos. Incluso conocí a alguien, al que una viejita, según él, le había ofrecido 4,000 pesos por pasarse la tarde con ella en su casa, a lo cual esta persona no aceptó, puesto a que la cantidad de dinero era buena, para él. La señora estaba muy grande. Falsos estudiantes. Esto que te voy a contar es de las cosas que pasan a diario en la ciudad y está corroborado 100%. En la mayor parte del centro de Monterrey, en zonas como Morelos, la Macroplaza, Museo de Historia, Paseo Santa Lucía, Fundidora y los lugares con más afluencia turística, casi un centenar de personas se hacen pasar como estudiantes o personas necesitadas, los cuales se acercan a los paseantes a vender dulces de bajo costo, como paletas que por lo general cuestan 3 pesos, y con una falsa historia te piden que los apoyes comprando su producto a un precio más alto. Por ejemplo, una vez que caminaba en las afueras del Museo de Historia, un joven de alrededor de 20 años me estiró la mano para que a fuerza lo saludara. Seguido de esto me pidió que lo apoyara comprándole una paleta, y al preguntarle el precio él me dijo que las daba a 10 pesos, a lo que le dije que era mucho. Él de inmediato me dijo que eso era para sus estudios ya que él estudiaba medicina. La verdad yo ya me había topado con más gente haciendo lo mismo y por tal motivo le dije no gracias y seguí mi camino. Duré más de una semana pasando por el mismo lugar, ya que yo estaba de vacaciones. Y en varias ocasiones me topé al mismo muchacho, el cual me volvió a ofrecer otro tipo de dulces, pero yo le dije que a mí ya me había ofrecido y él solo se dio la vuelta y se fue. Tantos días seguidos me lo topé. Y no desaproveché para interrogarlo. Le pregunté que a qué hora estudiaba, si siempre lo veía haciendo lo mismo, a lo que él respondió: oye bro, es mi trabajo, de aquí saco para comer. A lo que yo le dije, por mí no hay pedo. Cada quien sabe cómo le hace. Después de esto me di cuenta de que son muchas las personas que hacen esto y descubrí que ninguno tiene permiso para vender, pero no todo para ellos es bueno ya que en ocasiones supervisores o policías que andan por la zona les quitan su ganancia, como moche, según dicen los mismos vendedores. Así que, si alguien te estira la mano para saludarte, y no es de los tercos de Movistar, seguro es un vendedor con una triste historia. La monja. Se cuenta que en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
que hoy en día es la Escuela Superior de Música y Danza, el fantasma de una monja recorre los diversos salones de este lugar, en el cual reposan sus restos. Se dice que por la madrugada, en este lugar escuchan que los instrumentos se tocan solos y al igual que otros sitios en la colonia Obispado. Esta escuela también cuenta con túneles secretos. Los tacos del centro. Se dice que los tacos que se venden en el Obelisco, en la calle Cuauhtémoc y otras más. La carne que se vende como tacos de barbacoa. En realidad es carne de varios animales distintos. Muchos por hacer burla dicen que es carne de perro callejero, pero otros más dicen que es carne de caballo. Esto último se alega después de que en ocasiones el olor de la carne cocinada despide olor fuerte y desagradable, siendo que la carne de res no huele de tal forma. Otros tantos dicen que entre los mismos vendedores de tacos han confesado que su competencia no es barbacoa de res, sino la mezcla de carne de otros tantos animales. La manera más fácil de comer verdadera barbacoa en estos puestos es ver el precio. Ya que la barbacoa falsa, la orden de tacos cuesta 25 pesos y la barbacoa de res, la orden cuesta 35 pesos. Además, si tú lo pides donde la barbacoa es de res, el taquero sacará la pieza de labio completa. Mientras donde la venden falsa, la carne viene revuelta y con pedazos grandes de grasa. Así que tú decides. Por 10 pesos de diferencia comerás quizás perro, caballo, res, puerco, gato o quién sabe qué tantos animales juntos. Llantos en fundidora. Se cuenta que en muchas de las partes del terreno del parque Fundidora, se escuchan llantos de niños y lamentos de señoras ya caída la noche. Ha habido casos de personas desafortunadas que les toca regresar por el paseo Santa Lucía en la noche, y en las partes más oscuras de este trayecto, escuchan lamentos que hielan la sangre, y al voltear a ver a su alrededor se dan cuenta de que están caminando completamente solos. Una ocasión, me cuenta una amiga que estaba a horas de dar a luz, que en el hospital de Gine, la mandaron a caminar para que su parto natural fuese menos complicado. Por esa cuestión mi amiga acompañada de su madre, fueron a caminar al paseo Santa Lucía que está a unas cuadras de ahí. Esto pasó alrededor de las 11. Ellas llegaron casi hasta el Museo de Historia, y viendo que ya daría la medianoche, decidieron regresar. Al pasar por debajo del puente La Purísima, del otro lado del canal, una mujer lloraba sentada en una banca, a lo que la madre de mi amiga le preguntó: ¿Estás bien, hija? La mujer no dijo nada, se paró y se fue lejos en dirección hacia la macro, donde se perdió a la vista. Ya casi llegando a Félix U. Gómez, comenzamos a escuchar de nuevo el llanto de la mujer, y pensando que buscaba ayuda, mi madre y yo volteamos para todos lados, sin siquiera ver algo cerca de nosotras. Llegando al hospital nos detuvimos en un puesto de comidas, donde mi madre pidió un refresco. Y la señora del puesto al ver nuestras caras preguntó: ¿A quién vieron? Al soldado, a la mujer que llora, a la pelota rodando. O, al Catrín. Sin siquiera decirle la señora les dejó más miedo y dudas que tranquilidad y respuestas. En este punto te daré otros lugares embrujados de la ciudad que son poco mencionados. Pero en todos ellos hay actividad paranormal similar, siendo que en estos lugares se aparecen niños, damas de blanco, lamentos o les mueven las cosas. Estos lugares son: Museo Metropolitano, Estación Central de Bomberos de Nuevo León, Cruz Verde de Monterrey, Cruz Roja de Monterrey, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y por último, Protección Civil de Monterrey. Pensemos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel y nunca le había contado esto a nadie. Más que nada porque me van a creer loco.
Pero esto me pasó cuando tenía 20, y regresaba de una cena, con mis amigos, ya pasaban de las 3:30 de la madrugada, y entrando a la calle donde vivía, una chica corría hacia mí gritando y pidiendo auxilio, que la venían siguiendo, entonces no supe qué hacer y me quedé paralizado, fue entonces que en fracciones de segundos, la chica desapareció frente a mis ojos, lo que recuerdo que en la cuadra nadie salió a ver qué pasaba, y yo corrí a mi casa y no salí por varias noches. Tanto me traumó este hecho que soñé con la chica y en ocasiones imaginaba verla por la ventana. Pero al final logré Mi nombre superarlo. es Verónica, y Gracias. quiero contarles mi historia. Esto me pasó cuando trabajaba de intendente en unas oficinas en el centro de Monterrey. Eran 3 pisos de los cuales yo solo tenía que limpiar el primer piso, ya que mis otras 3 compañeras hacían cada quien uno. Nosotras, a diferencia del personal de oficina, teníamos un pequeño cuarto en el sótano, que acondicionaron bien para que fuera nuestra sala de descanso. En ese lugar solían escondernos las cosas o moverlas de su lugar como si algún ente lo hiciera por travesear. Un día una de mis compañeras que decidió tomarse un descanso, ya que se sentía mal. Más tarde ella salió corriendo del sótano, muy asustada y pálida, y llorando nos comenzó a contar que, al recostarse en un pequeño catre que teníamos en la sala de descanso, algo la tomó de los pies y al abrir los ojos vio como una mujer atravesó la pared. A mí también me pasó algo similar, solo que yo vi entrar a esa mujer y pensando que era una de mis compañeras le comencé a hablar, pero ella me ignoró y rápidamente atravesó la pared. Esa experiencia me traumó tanto que ya no volví a ese lugar, pero mis compañeras que se quedaron ahí, me contaron que meses después de tanto que se quejaron, les cambiaron su sala de descanso a otro piso, y que el sótano fue remodelado, pero que al romper la pared donde la mujer se desaparecía, encontraron la entrada a un túnel, pero decidieron no entrar en él y taparlo para que no hubiera Mi riesgo de nombre que es ratas Carlos, o y animales actualmente salieran resido de en él. la Ciudad de México. Pero cuando era niño yo vivía en un rancho con mis abuelos, y todo el resto de mi familia. Una mañana mis tíos, primos y yo fuimos a jugar en el río, y de pronto notamos, que uno de mis primos, el más pequeño como de 5 años, no estaba. Eso nos asustó mucho, así que fuimos todos en grupo a buscarlo, ya casi se hacía noche y mi primo no aparecía. Ya resignados y muy tristes, volvimos a el lugar donde estábamos primero, y ahí estaba mi primo. Cuando lo estaba regañando mi tío, él llorando comenzó a decir que la niña lo había obligado a ir. Nosotros casi al mismo tiempo preguntamos, ¿cuál niña? Ya que éramos puros hombres y no había nadie más donde andábamos, entonces fue que le pedimos que nos llevara a donde lo había llevado, y otra vez todos juntos fuimos hasta el lugar. Lo que yo recuerdo de ese lugar es que era una capilla cercana a uno de los ranchos. Como ya se estaba oscureciendo nos fuimos todos rápido hasta el rancho donde vivíamos. Al día siguiente cuando estábamos almorzando, mi tío el más grande, nos platicó bien lo que le había dicho mi primo y nos dijo, que la capilla donde había estado mi primo, era la tumba de la niña que se lo había llevado para jugar con él. Pues Ahora hasta- En este nuevo video traemos un top de las 5 mejores películas mexicanas de terror. Y para este video estamos estrenando este nuevo tipo de narración, espero y les guste. Comenzamos. Número 5. Veneno para las hadas. Obra de Taboada, de 1984 y, protagonizada por Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez, nos cuenta la historia de Verónica, una niña que después de escuchar miles de relatos de brujería y magia negra sufre un pequeño trastorno y comienza a creerse bruja. Convencida de sí misma convence a su amiga Flavia de que es bruja y bajo amenazas logra convencerla de invitarla a pasar las vacaciones en la casa de campo de la familia de Flavia. En este lugar se decide a fabricar algo llamado veneno de hadas, pero se tiene que hacer cierta noche. Ya llegado este momento, Flavia, influenciada de tanto miedo, asesina a Verónica de la manera como se le haría a una bruja, quemándola. Número 4. Ladrones de tumbas, de 1989, protagonizada por Fernando Almada, Erika Buenfil y Ernesto Laguardia, nos cuenta cómo unos ladrones de tumbas rompen un sello que libera una maldición que despierta a un antiguo inquisidor que persigue a estos muchachos, asesinando a la mayoría, pero al final este ser es destruido después de rescatar a una de las chicas, que sería utilizada en un ritual satánico para renacer a un demonio. Número 3.
Vacaciones de terror, película de 1989, protagonizada por Pedrito Fernández y Julio Alemán, nos cuenta cómo las vacaciones de una familia son arruinadas de la manera más terrorífica por una muñeca la cual fue poseída por el alma de una bruja que fue asesinada 100 años atrás. En ese lugar, al final la familia logra huir y la muñeca sobrevive para brindarnos una secuela algo menos terrorífica. Número 2. El libro de piedra, obra del maestro Taboada, fue un filme de 1968, protagonizada por Marga López, Joaquín Cordero y Norma Lazareno, en la cual nos cuenta que un viudo llamado Eugenio decide llevar a su hija Silvia a vivir a un caserón antiguo, en el cual en una parte del jardín de este se encuentra una estatua de piedra de un niño sosteniendo un libro. Pasados los días, Silvia revela tener un amigo imaginario llamado Hugo, el cual resulta ser el niño de la estatua quien 500 años atrás, fue convertido en piedra junto con el libro para ser el guardián de este, y después de que Silvia hiciera travesuras horribles, y Hugo provocara la muerte de varios miembros de la casa. La estatua Hugo es destruida, pero la maldición reclama a Silvia, para convertirla en piedra y convertirse en la nueva guardiana del libro. Número 1. Hasta el viento tiene miedo, obra también del maestro Taboada y también de 1968, se nos cuenta la historia de un grupo de chicas adolescentes alumnas de un colegio, internado femenino en el cual Claudia y un grupo de compañeras son castigadas y obligadas a pasar sus vacaciones encerradas en este colegio. Para hacer esto más fastidioso, un fantasma de una alumna quien años atrás se suicidó en el lugar, regresa para atemorizar a las alumnas, así como poseer el cuerpo de Claudia, esto hasta que el fantasma de esta alumna logra su cometido principal. Logra reclamar el alma de quien accidentalmente fuese responsable de su muerte, que era la directora del internado. Bien amigos. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse y sígueme en Facebook como Terror Cerca de Ti y en Twitter. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ayúdame compartiendo los videos. Ya.